Bueno, buenos días para todos. ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Bueno, buenos días para todos. El tema que quisimos traer para esta gran sesión es el tema de queratitis por acantamoeba. Los que vamos a presentar este tema somos Beatriz Osa, Catalina Gómez y mi nombre, Gabriel Burbano. Somos residentes del primer semestre de oftalmología de la Universidad Javeriana. Entonces, haciendo un rápido repaso de las generalidades de la córnea, la córnea ejerce una función protectora y también es la encargada de 3/4 de la potencia óptica del ojo. Este es un tejido que carece de vasos sanguíneos y por lo tanto tiene que obtener otros medios alternativos de nutrición. En este caso está nutrida por el humor acuoso y la película lagrimal. Este es un tejido también con una mayor densidad nerviosa y por lo tanto afecciones en esta área van a generar dolor intenso, también fotofobia y lacrimeo. Esto se debe igualmente a que cuenta con dos plexos, un subepitelio y uno profundo, inervados por la primera rama del trigémino. En cuanto a sus dimensiones, cuenta con 11,5 milímetros a nivel de diámetro vertical y 12 milímetros horizontal, aunque puede ser variable dependiendo de la edad del paciente y otras condiciones generales que afecten a la córnea. Cuenta con un espesor central promedio de 540 micrómetros y tiene más grosor hacia la periferia, aunque nuevamente hay que tener en cuenta que el espesor varía en cada persona. En cuanto a la estructura, la córnea tiene un epitelio, una membrana de Bowman, un estroma, la nueva capa descubierta en 2013 que es la capa de Doa, la membrana de Descemet y el endotelio. Este es un esquema donde se puede evidenciar cómo están distribuidas las estructuras que les mencioné previamente, excepción de la capa de Doa que está ubicada entre el estroma y la membrana de Descemet. Entonces, en cuanto al epitelio, este cuenta con 5 tipos de células. Es un epitelio estratificado, escamoso no queratinizado. Cuenta con células basales, aladas, escamosas, superficiales y células madres de la córnea. Lo que cabe destacar aquí son las células superficiales que están acompañadas por micropliegues y microvellosidades que facilitan la adhesión a la película lagrimal y la mucina. Y estas son las que se desprenden también con la lágrima. Y las células madres de la córnea están ubicadas en el limbo corneoescleral y estas son las que impiden que el tejido conjuntival crezca sobre la córnea. En cuanto a la membrana de Bowman, lo más destacado son su composición de fibras de colágeno y el estroma es el 90% del grosor corneal, también compuesto de fibras de colágeno orientadas y separadas por proteoglicanos y fibroblastos. Es esencial para la transparencia corneal y este tiene la capacidad de cicatrizar, pero no se regenera tras las lesiones. En cuanto a la nueva capa, la capa de Doa ubicada entre el estroma y la membrana de Descemet, se describió pues su aparición en 2013. Algunos autores consideran que es una continuación del estroma posterior, mide micrómetros de espesor y su función se ha asociado a resistencia frente al aire. La membrana de Descemet actúa como una membrana basal modificada y tiene la capacidad de regeneración, compuesta también de fibras de colágeno. Y en cuanto al endotelio, es una monocapa de células poligonales. La función principal es mantener la córnea parcialmente deshidratada, bombeando el exceso de líquido fuera del estroma. En esta zona, la densidad celular va a disminuir 0,6% anualmente y las células adyacentes van a aumentar de tamaño. Sin embargo, estas células aquí no se pueden regenerar. Entre menos haya densidad en esta zona, va a haber un poco de edema corneal y pérdida de la transparencia. Dando también un breve repaso a las queratitis parasitarias, no solo la queratitis por acantamoeba es la única que existe, sino también por oncocerca, por trypanosoma y por leishmania. Por oncocerca especialmente porque es una de las principales causas de ceguera infecciosa a nivel mundial. Se conoce como ceguera de los ríos. Se transmite por la mosca negra simulium y es un parásito que puede generar corioretinitis y queratitis esclerosante. Como podemos ver en la imagen, también estas cicatrices que han hecho que una persona produzca pérdida de la visión. Pero el parásito también produce otras manifestaciones extraoculares, como un rash maculopapular, o en este caso por zonas por donde pasa el parásito, en este caso por los ganglios linfáticos, va a dejar un nódulo. En cuanto a la leishmaniasis, el subtipo que produce una queratitis es la Leishmania brasiliensis, transmitida por flebótomos. Este se va a evidenciar inicialmente con una flicténula que posteriormente va a generar un absceso. Y en cuanto al trypanosoma, el agente causal de queratitis es el Trypanosoma brucei, causante de la enfermedad del sueño. Se transmite por la mosca tsetse y produce una ulceración corneal y una neovascularización que posteriormente va a producirnos una queratitis intersticial. Ya propiamente hablando de la acantamoeba, hace parte del grupo de las amebas patógenas de vida libre. En este grupo también se conforman el género Naegleria y Balcanthus.
El género Acantamueva lo han dividido entre 16 especies y las cepas que producen infecciones en humanos son Acantamueva castellani, Pulvertusoni, Polífaga y Hacheri. En esta imagen podemos ver los estadios, los estadios infectantes de la Acantamueva, siendo el quiste y el trofozoito. Aquí podemos ver más imágenes de los quistes y los trofozoitos, en este caso en fresco o en líquido de lavado, con tinción de Giemsa, y los quistes de Acantamueva en fresco. Entonces, la Acantamueva es un protozoo de agua dulce, habita en pozos, en agua salobre, produce cuadros de queratitis dolorosa y tiene la capacidad también de ocasionar una gran pérdida de visión o, en su defecto, si no se trata a tiempo, de globo ocular. Es un parásito resistente a la congelación y a la desecación, al igual que el tratamiento con cloro. Puede encontrarse en los dos estadios que les mencioné previamente, como trofozoito o quiste latente, asociado principalmente al uso de lentes de contacto y traumas corneales con agua contaminada. Tiene varios elementos que favorecen su patogénesis, especialmente si puede generar un daño corneal, exponiendo glucoproteínas y glucolípidos. El trofozoito tiene la capacidad de anclarse al estroma corneal. Los quistes son menos sensibles a los fármacos y tienen la capacidad de permanecer más tiempo en el estroma corneal, por lo que tienen la capacidad de generar recurrencias de este tipo de queratitis. El trofozoito se invade, produce una descamación por diferentes mecanismos que se explicarán posteriormente. Y la invasión estromal, pues también por enzimas que contienen tanto el quiste como el trofozoito, que son la proteasa, elastasas, colagenasas y metaloproteinasas. En cuanto al ciclo de vida, como dije previamente, tanto el quiste como el trofozoito son las formas infectantes y pueden ingresar, sea a través del contacto directo con el ojo, por contacto con la piel o a través de la vía respiratoria. Principalmente si genera un contacto con el ojo va a generar los cuadros de queratitis, pero si entra en contacto por vía respiratoria o por vía dermatológica, pueden generar también dermatopatías o en este caso en los pacientes inmunosuprimidos, cuando ingresan por vía respiratoria, generan una diseminación hematógena y pueden generar cuadros de encefalitis a mediana granulomatosa. Los primeros casos de la Acantamueva se reportaron en 1974 y desde entonces se han reportado un aumento en la incidencia de los casos debido al advenimiento del uso de lentes de contacto. La incidencia verdadera de queratitis por Acantamueva no se ha logrado determinar. Estudios de 2006 indican que la incidencia en usuarios de lentes de contacto es de un 1 por cada 30.000 anuales. En Reino Unido, la incidencia de la población general es de 1 por cada 1.000.000 anual versus en usuarios de lentes de contacto, que son 17.5 casos por cada 1.000.000. Hay que tener en cuenta que también se puede producir queratitis por Acantamueva por otras alternativas, como el agua contaminada. Las queratitis se producen en pacientes jóvenes inmunocompetentes, 10 al 15% de los casos se presenta sin uso de lentes de contacto. Los hombres y mujeres se ven afectados de manera similar, no hay una predilección por un género como tal, asociado también con traumas oculares con agentes vegetales, agua contaminada, pero también otros procedimientos como lo que es una queratoplastia penetrante o una queratotomía radial. Entonces traigo este estudio acá donde reportan una solución específica que se asoció a la queratitis por Acantamueva. Es un estudio que identificaba los factores de riesgo de queratitis por Acantamueva, se realizó por el Servicio de Córneas de la Universidad de Illinois en Chicago, en Estados Unidos. Es un estudio retrospectivo de casos y controles. Se hizo un seguimiento de casos entre 2003 a 2006, ya que en este periodo se produjo un brote de casos por queratitis por Acantamueva. Se realizaron unas encuestas, especialmente a los casos donde se les preguntaba más que todo las soluciones, donde mantenían los lentes de contacto y los diferentes métodos de higiene. Finalmente terminaron analizando 35 casos contra 47 controles. Ambos elementos usaban lentes de contacto blandos y se encontró que el 52,8% de los casos de queratitis por Acantamueva en pacientes con lentes de contacto blandos usaban lentes de Advanced Medical Optics, de una solución multipropósito de esta farmacéutica. Entonces se realizó la asociación de esta solución AMO con la presencia de queratitis por Acantamueva. Este estudio fue importante ya que de este estudio se hace un reporte al CDC informando el aumento de la incidencia de casos por Acantamueva. Posteriormente se realiza otro nuevo estudio donde sale la misma conclusión que la solución AMO incrementa los casos de queratitis por Acantamueva, por lo que se reporta esto a la FDA. Finalmente, la empresa que producía esta solución retira del mercado en 2007 de manera voluntaria a nivel nacional e internacional esta solución. Este es otro estudio donde mencionan también otro brote, pero en este caso entre 2003 a 2007, pero fue en Columbia Británica.
También describían características de los casos de queratitis por acantamoeba en Columbia Británica y también destacar que también presentan un brote de estos casos entre 2003 a 2007. Fue una serie de casos, se estudiaron casos confirmados por laboratorio y en este caso a estos casos se les hizo una entrevista telefónica, se les indagó sus factores de riesgo, las exposiciones, el uso de lentes de contacto, al igual que cómo los mantenían. Y el resultado, y finalmente concluyen que es el uso de las soluciones todo en uno, donde se encontró un 95% de los casos. Esta solución todo en uno, la solución Amox-C, era la solución que estaba generando más casos en su mayoría, siendo el 60.9% de estos casos. Bueno, entonces para dar continuidad con la patogénesis de la enfermedad, tenemos que el factor de riesgo, uno de los factores de riesgo más importantes es el uso de lentes de contacto, ya que estos generan microtraumas en el epitelio corneal y generan el aumento de la expresión de glicoproteínas de la membrana. Este trofosodito se va a adherir a estas glicoproteínas del epitelio corneal, generando la liberación de múltiples factores quimiotácticos. Cuando se libera esto, se generan factores de fagocitosis y la liberación de enzimas y toxinas, entre ellas de las más importantes, la ectoATPasa, y diferentes neuroaminidases, proteasas y elastasas. Estos van a generar la destrucción y la apoptosis del epitelio corneal, generando que penetre hasta el estroma y generando una citólisis directa, una fagocitosis y una apoptosis, y debido a su gran predilección por los nervios, va a generar una queratoneuritis radial. Este esquema, donde se evidencia la unión del trofosodito con la membrana del epitelio corneal y la producción de fosfolipasas y elastasas y proteasas, entre las cuales lo que se genera es un aumento de los niveles de calcio de manera intracelular, generando cambios en la estructura del citoesqueleto y la morfología celular y aumentando la permeabilidad de membrana y mitocondrial. Esto es lo que conlleva son procedimientos de apoptosis dentro de las células epiteliales y por otra parte, se encuentra la regulación positiva y negativa de los genes involucrados en el ciclo celular, generando la inhibición del mismo y llevando como tal a la muerte celular. Entre los factores de riesgo, lo que encontramos, como ya hemos venido mencionando, son los usuarios de lentes de contacto blandas o semiblandas secundarias a un manejo inadecuado. Estos pacientes presentan periodos largos de tiempo de uso de los lentes, una mala higiene o manipulación o lavado con aguas corrientes. También se ha visto asociado a los que practican deportes acuáticos o se bañan con los lentes de contacto, las exposiciones a aguas contaminadas y el trauma corneal con objetos vegetales. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que este es un cuadro de características inespecíficas de compromiso principalmente de manera unilateral, pero se han descrito compromisos bilaterales. Como es importante resaltar que debido a que este es un parásito neurotrófico, los pacientes presentan un dolor intenso desproporcionado con los signos clínicos que se encuentran en el examen oftalmológico. También se presenta fotofobia, disminución de la agudeza visual, epífora, y siempre se debe sospechar en pacientes que tengan un diagnóstico de queratitis bacteriana que no presenten mejoría con el manejo instaurado mayor a más de 15 días de evolución. Se debe también sospechar en los pacientes que tengan un cuadro con características atípicas o en los casos que tengan trauma con objetos vegetales y aguas contaminadas. Este es un estudio publicado en The Ocular Surface, que es un estudio retrospectivo que evalúa 260 ojos en la ciudad de Beijing, en China, en donde se evaluaron las características clínicas de los pacientes que se presentan. Se incluyeron 256 pacientes, de los cuales 146 eran hombres, y entre los 30 y los 60 años. 53% de ellos presentaban como factor de riesgo el trauma ocular, seguido casi del 30% con el uso de lentes de contacto. La mayoría de estos pacientes se reportaron que eran granjeros, y en cuanto a la presentación clínica, lo que vemos es que el 78% de los pacientes fueron clasificados como una queratitis por acantamoeba de estadio avanzado, y entre el 90 de los casos que se analizaron, el 85% de ellos tenían una presentación con úlcera con infiltrados densos y 61% tenían una úlcera característica en anillo con melting, y el 40% de los casos tenían una presentación típica de infiltrado en anillo.
En cuanto al diagnóstico, entonces estos son los hallazgos que vamos a encontrar en la biomicroscopía de los pacientes. Se pueden encontrar lo que son una superficie epitelial regular y grisácea, una limbitis con infiltrados focales y difusos en el estroma anterior, una queratoneuritis radial o, como ya les he venido contado, el infiltrado en anillo, que se presentan alrededor del 60% de los casos en pacientes con queratitis por acanthamoeba en estadios avanzados. Otra de las características que se encuentran en los estadios avanzados es la lisis corneal, y una de las características que se puede encontrar en los pacientes que se solapa mucho con la presentación por herpesvirus simple son las pseudodendritas epiteliales. Este es otro de los reportes que encontramos que muestran las opacidades epiteliales, las pseudodendritas epiteliales, los infiltrados perineurales, la limbitis y los diferentes infiltrados en anillo con escleritis severa o sin escleritis severa. En estos casos, la severidad de la enfermedad puede llevar a que se presenten abscesos, escleritis, catarata y glaucoma y uveitis. En cuanto al diagnóstico, es importante recordar que la queratitis por acanthamoeba puede haber una infección polimicrobiana o una coinfección por el virus del herpes simple en el 10 al 20% de los casos. Los exámenes complementarios se deben tomar muestras directamente de la lesión, de la solución de limpieza de los lentes y de los lentes como tal. Las tinciones y raspados corneales se deben hacer con el ácido perjoico Shift y el Black Fluor. Como vemos en la imagen a la derecha, este es un cultivo de agar no nutritivo de Page, que es el método diagnóstico de Gold estándar y que son suplementados con E. coli para que precisamente se pueda ver la morfología correcta, como es el trofozoito que se muestra en la imagen, y este está positivo en un 30 y un 60 a un 60% de los casos. Como otros exámenes complementarios, encontramos la citología de impresión, la microscopía confocal, que tiene una especificidad del 80% y una sensibilidad del 90%, que es esta imagen que vemos acá abajo a la derecha, y los diferentes tipos de frotis, como son la tinción de Gram y la tinción de calcofluor, que nos permiten ver la morfología del parásito. Como último, exámenes que también podemos encontrar es la PCR, que es la reacción en la polimerasa reversa para la descripción del gen de la subunidad 18S que codifica el RNA mitocondrial del trofozoito, y la biopsia corneal. Esta biopsia se puede demorar hasta casi 3 semanas en mostrar una positividad, pero permite, por medio de las tinciones de hematocilina y eosina, blanco de calcofluor y EMSA y la inmunofluorescencia, determinar la morfología clara del protozoo. Aquí se muestra la morfología del protozoo en una de las biopsias de epitelio corneal. Bueno, en cuanto a la prevención de esta patología, es una de las patologías en las cuales nuestra educación como oftalmólogos puede afectar positivamente a los pacientes. ¿Por qué? Porque hay datos sencillos que podemos explicar a los pacientes que va a evitar la contaminación, sobre todo de los lentes de contacto, como son la limpieza de los lentes de contacto y la caja de almacenamiento. Hay que explicar a los pacientes que no debemos dejar los lentes de contacto sin lavar por más de un día, sobre todo en aquellos que utilizan los lentes esporádicamente. El uso nocturno de los lentes también debemos disminuir el uso, debido a que en la noche podemos generar traumas corneales que nos van a hacer más predispuestos a sufrir este tipo de patología. Otra de las cosas es el no relleno de soluciones. Muchos de los pacientes compran potes grandes y rellenan los pequeños de porte personal constantemente, y al hacer esto, durante ese proceso se genera contaminación de el líquido, produciendo que la limpieza no vaya a ser efectiva. La no preparación de solución casera, que es otro de lo que han mostrado la literatura que han realizado los pacientes que presentan queratitis con acanthamoeba, y es que ellos mismos preparan sus propias soluciones. Evitar el contacto con agua contaminada, y en los casos en que vaya a haber contacto con aguas de piscina o de mar, no la utilización de lentes de contacto. Y también, cuando tengan presencia de un trauma de córnea, que ya lo tengan diagnosticado,
inculcarles que no deben ser usuarios de este tipo de instrumentos. En cuanto al tratamiento médico, hay dos grandes bandas de tratamiento. Está el tratamiento médico, el tratamiento quirúrgico. En cuanto a los trofozoitos, son los más fáciles de tratar. Este grupo ya que son altamente sensibles a un grupo muy amplio de medicamentos, entre ellos los antibióticos, los antisépticos, los antifúngicos, los antiprotozoarios e incluso son sensibles a algunos antivirales y antineoplásicos. Los quistes, por el contrario, sí son una parte del problema del tratamiento médico, debido a que estos son los causantes de la infección prolongada y de la infección resistente. Son muy poco sensibles a los cisticidas y completamente resistentes a los imidazoles y los antifúngicos. Para ellos, entonces, tenemos el grupo de las diamidinas y las biguanidas, que son el medicamento de elección para poder lograr la erradicación de estos quistes. En cuanto a las biguanidas, tenemos dos, la polihexametilenbiguanida, que viene del 0.02% al 0.06%, y la clorhexidina, que viene del 0.02% hasta el 0.2%. El mecanismo de acción de estos microorganismos es que penetran la membrana citoplasmática y de esta manera logran generar una lisis de los componentes celulares y un incremento de las enzimas respiratorias que los lleva a un incremento de la producción de los superóxidos y a la muerte celular. Y como ventaja, son medicamentos que tienen bajos niveles de toxicidad corneal. El otro grupo de medicamentos que utilizamos para tratar esta patología son las diamidas, que son el principal pilar de tratamiento. Dentro de ellos tenemos el isetionato de propamidina al 0.1%, que viene a una concentración de 1000 miligramos por mililitro, y la hexamidina, que está al 0.1% y viene en una concentración de 100 miligramos por mililitro igualmente. El mecanismo de acción de este medicamento es que ellos alteran la estructura de la membrana celular, y esa alteración de la estructura de la membrana celular me va a generar un incremento de la permeabilidad de la membrana, permitiendo el paso de sustancias no de componentes de predominio extracelular, y eso hace que al ingresar a la membrana y a la célula genere una desnaturalización de las proteínas con un daño de las enzimas citoplasmáticas. Este es uno de los medicamentos más efectivos para el tratamiento de esta patología, pero también es uno de los medicamentos que más debemos cuidar, debido a que ellos sí generan una alta toxicidad de la superficie ocular. En cuanto al régimen de tratamiento, el pilar y el gol estándar del régimen de tratamiento consiste en la remoción de los trofozoitos y de los quistes del tejido corneal, controlando a su vez la respuesta inflamatoria del huésped. Para ello, se recomienda una terapia intensiva temprana, tratando así de disminuir los episodios de recurrencia temprana. Siempre se debe iniciar con terapia combinada, con el uso de las dos clases de medicamentos, y las primeras 48 horas debemos iniciar cada hora por día y noche. En la valoración de las 48 horas podemos determinar si es factible ya la disminución a cada hora durante el día, y dependiendo de cómo sea nuestro seguimiento, podemos ir determinando si esta cantidad la vamos a mantener por días o semanas, logrando llegar a desescalar hasta 4 veces al día, más o menos por 6 meses, siempre fijándonos en los signos de toxicidad corneal, los cuales pueden estar muy presentes por el uso de este medicamento. Y podemos decir que tenemos cura de un paciente de una queratitis por acantamoeba cuando tenemos un ojo libre de inflamación después de 4 semanas de finalizada la monoterapia. ¿Qué se dice hasta el momento de los esteroides? Sigue siendo controversial la literatura en cuanto al uso de esteroides. Varios autores hablan de que el diagnóstico temprano puede generar una respuesta adecuada en el uso de esteroides, sobre todo en aquellos pacientes en que hay una inflamación importante del segmento anterior.
Sin embargo, en este estudio que fue publicado por la Sociedad Americana de Oftalmología, en el cual ellos evalúan el impacto de los corticosteroides tópicos en el diagnóstico de acantamoeba por queratitis por acantamoeba, ellos determinaron que había un incremento de la patogenicidad de las amebas una vez se iniciaban tempranamente los esteroides. Y eso lo determinaron porque los pacientes que evaluaron, que fueron 209, más o menos el 70% en los cuales había utilización de esteroides, hubo un peor resultado visual. Eso determinado porque tenían una agudeza visual menor de 20/80, porque habían presentado perforación corneal o porque habían requerido la realización de queratoplastia. Parte de esta conclusión fue dada porque terminaban utilizando esteroides en pacientes en los cuales había un diagnóstico erróneo de queratitis por acantamoeba cuando estaban presentando era una queratitis por el virus del herpes. En cuanto a los organismos resistentes, pues estos pueden estar presentes y generarnos grandes dificultades durante el tratamiento de estos pacientes, sobre todo porque al momento del diagnóstico podemos ya tener una sobreinfección bacteriana, lo que dificulta el tratamiento. También se nos puede estar presentando es una infección herpética en lugar de una queratitis por acantamoeba y puede que esté mostrando datos de no mejoría. Para sospechar estos organismos resistentes, pues podemos basarnos de la presencia de que tengamos defectos epiteliales persistentes, los signos de toxicidad epitelial e incluso la persistencia de la inflamación severa del segmento anterior. Ante esto, podemos realizar diversas ayudas, como son la realización de cultivos repetidos. Sin embargo, se ha demostrado que a pesar de realizarlos repetitivamente, esto no genera un incremento de la sensibilidad ni la especificidad de estos. En algunos casos es necesario incluso llegar a biopsia corneal o incluso a la queratectomía lamelar para poder realizar el diagnóstico y el manejo de esta resistencia. Ahora existen las pruebas de sensibilidad en las cuales nos ayudan a identificar cuál medicamento podría ayudarnos con el manejo. En este estudio publicado por JAMA, en el cual monitorizaron el tratamiento de las queratitis por acantamoeba, ellos encontraron que la mayoría de los pacientes en los cuales había resistencia estaban dados por un diagnóstico tardío de la queratitis por acantamoeba como germen principal de la patología, e incluso mostraron que había buenos resultados después de las pruebas de sensibilidad al manejo con voriconazol. Entonces, lo recomiendan a tener en cuenta en aquellos pacientes en que tenemos esa sospecha. En cuanto al manejo quirúrgico, pues la literatura habla de dos grandes posibilidades que podemos realizar, que es el desbridamiento epitelial y la queratoplastia terapéutica. En cuanto al desbridamiento epitelial, pues, puede ser diagnóstico tanto terapéutico. Con ello lo que promovemos es promover la penetración de la terapia tópica y la eliminación del manejo intraepitelial, que sería como la gran ventaja de este procedimiento. La queratoplastia terapéutica sí solo se deja para aquellos pacientes que han tenido ya una perforación corneal, los que tengan una catarata significativa o los que alcancen a desarrollar un absceso corneal severo. En este estudio, que fue publicado también en la Sociedad Americana de Oftalmología, ellos hablan de los factores de riesgo, desenlaces y lo que encuentran en la literatura acerca de la queratoplastia óptica y terapéutica en estos pacientes. Ellos hicieron un estudio con 302 pacientes. En ese estudio se intentaron igualar las condiciones de los pacientes en cuanto al tiempo del diagnóstico y al tiempo de inicio de manejo del tratamiento. Y allí encontraron que los pacientes que habían sido llevados a queratoplastia no tenían pues como una mejoría o
desenlace visual mejor que aquellos que no la habían requerido. Simplemente concluyeron que era un procedimiento a realizar en aquellos que tenían condiciones específicas. En cuanto al pronóstico, pues la gravedad de la enfermedad hace que tengamos un pronóstico reservado en los pacientes con queratitis por acantamoeba. Parte de la dificultad es el tiempo de inicio de la terapia efectiva, la cual debería realizarse antes de las 3 primeras semanas del diagnóstico, lo que muchas veces no es posible, y esto genera que haya peor pronóstico, sobre todo en los pacientes que desde el inicio se están presentando con una agudeza visual que es menor de 20/50 y que tienen compromiso estromal, ya nos está indicando que serán pacientes con pobre pronóstico. ¿Qué hay acerca del futuro? Hasta el momento sigue siendo una patología de difícil diagnóstico y tratamiento. Dependemos aún de los signos clínicos para su diagnóstico. La coinfección sigue siendo muy alta y aún tenemos una baja sensibilidad a los cultivos en muchas de las instituciones donde los realizan. Para esto, hasta el momento se ha incrementado la microscopía confocal, sin embargo, siguen diciendo, a pesar de que tiene una sensibilidad del 80 y una especificidad del 90, que sigue siendo baja la sensibilidad y especificidad como método diagnóstico de esta patología. Y en cuanto a la detección de ADN de la acantamoeba por PCR, en el momento no está disponible en todos los centros y el costo la limita para su acceso fácil. El futuro habla ya desde la terapia génica. Se han encontrado 3 genes, dentro de ellos están la actina 1, el factor de elongación 1 y la proteína de choque térmico, en los cuales se tiene una expresión y funciones variables durante la infección por acantamoeba. Otra de los estudios revela que la utilización de células madre va a ser otro de los procesos a futuro para generar esa revitalización corneal, y también se encuentran los inhibidores de la autofagia, los cuales se encuentran en desarrollo buscando que esto logre la eliminación más rápida de los quistes y por lo tanto incrementar la cicatrización. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Están hablando? No, bueno, muchas gracias por el tema. Realmente hicieron una buena revisión. Yo quería preguntar de los tratamientos que mencionaste en la clínica, nosotros o digamos, tenemos acceso a qué tipo de tratamientos, a qué tipo de sustancias. Yo hace rato que no estoy en urgencias y cuando lo sospechan, ¿qué tipo de tratamiento inician ustedes? Doc, ante la sospecha, generalmente siempre iniciamos manejo con antibacteriano y antimicótico. Ya después, pues ante la presencia del cultivo, ya se realiza como el cambio hacia el manejo con la polixantilén y el isetionato. ¿Y son de fácil acceso? O sea, ¿los pacientes lo consiguen fácil o hay que mandarlos pedir o cómo es el proceso? Difícil acceso. No son medicamentos muy frecuentes en el momento. En lo que vi, en lo que encontré, en Bogotá hay una casa que los produce, pero hay que mandarlos a pedir específicamente. Y en cuanto a la patología, o sea, cuando uno quiere tener el diagnóstico, ¿qué hacen? ¿Hacen un raspado, hacen una biopsia, mandan esto a dónde? ¿En Cali? ¿O no hay un sitio en especial? ¿Es simplemente la sospecha clínica?
Sí, Doc, se hace un raspado, se puede realizar el raspado especificando que es un cultivo para acantamoeba. Aquí, por ejemplo, lo hacen en la fundación, se hace el cultivo específico y también hay disponibilidad de la PCR. Ah, esto es muy bueno, porque antes no lo teníamos, ¿no? Allá está la posibilidad de PCR y está también el medio para el cultivo. Bueno, muchas gracias. Bueno,